Muy buenos días, mi nombre es Jesús Iriarte y en conjunto con mis compañeros Milexis Hernández, Luis Ramírez y Ángel Alfonso, vamos a hablar sobre los turbocompresores. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica del UNEFA de Cagua, estudiante del octavo semestre, bajo la tutoría del ingeniero Nicolás Rodríguez. Hablando un poco sobre la historia de los turbocompresores. La turboalimentación es casi tan antigua como la combustión interna. Entre 1885 y 1896, Gottlieb Daimler y Rudolf Diesel investigaron incrementar la potencia y reducir el consumo del combustible en sus motores mediante la precompresión de aire, y no fue cuando en 1925 el ingeniero suizo Alfred Buschig fue el primero en lograr la turboalimentación por gases de escape, obteniendo un aumento de potencia superior al 40%. Esto marcó el inicio de la introducción paulatina de la turboalimentación en la industria automovilística. Las primeras aplicaciones del turbocompresor se limitaban a motores enormes, como los motores marinos. En la industria de motores de automóviles, la turboalimentación empezó aplicándose a motores en camiones, pero no fue sino en 1938 cuando se construyó el primer motor con turboalimentación para camiones de cargo, que fue la sociedad Swiss Machine Works. El Chevrolet Corvette, Monza y el Oldsmobile Jetfire fueron los dos primeros turismos dotados de turbocompresor e hicieron su debut en el mercado estadounidense entre los años 1962 y 1963. A pesar del gigantesco gasto técnico, su escasa fiabilidad hizo que desaparecieran pronto en el mercado. No fue hasta 1970 que se podría decir que la Fórmula 1 implementó en el deporte a motor el motor con turbocompresor para turismo y adquirió una gran popularidad. De hecho, la palabra turbo se puso muy de moda en aquel entonces y la práctica en su totalidad fue un fenómeno, ya que los modelos de gama alta estaban equipados con casi todo este tipo de equipos. Además, hay que tener en cuenta que reducía el retraso en cuanto a consumo de gasolina, y la respuesta retardada de los turbocompresores en aquel momento era relativamente grande. A pesar de que la aceptación no era tan completa, sí tenía sus fanáticos y clientes. En 1978 fue el descubrimiento de la turboalimentación para los turismos, para los vehículos de gran turismo. En 1978 la introducción del primer motor turbodiesel para turismo fue en el Mercedes-Benz 300 SD, que más tarde fue seguido por la Volkswagen con el Golf con el turbodiesel en 1891. Gracias al turbocompresor se podía incrementar la eficiencia y la eficacia del motor diésel, manteniendo prácticamente una manejabilidad impecable, ya que un motor de gasolina con una reducción significativa de las emisiones, y esto presenta una gran eficiencia en cuanto al consumo de combustible. En el 2000 ya hubieron ciertos tipos de aplicaciones, ya se empezaron a desarrollar los superautos, se empezaron a trabajar con vehículos modificados, y las aplicaciones han sido desde turbocompresores sencillos, biturbo, triturbo, hasta cuatriturbo, que lo posee el Bugatti Veyron, pero más adelante hablaremos de eso. La eficiencia es de que hoy en día la razón principal de aplicar la turboalimentación radica en el aprovechamiento de la energía de los gases de escape para reducir el consumo de combustible y las emisiones. Hay que tomar en cuenta que la razón principal de esto es que primordialmente desde la óptica de las prestaciones es viable, además que contempla una forma para reducir el consumo de combustible y la contaminación ambiental desde varios puntos de vista. Principio de la turboalimentación. Podemos apreciar un esquema de cómo trabajan un pistón y cómo es más o menos la turbocompresión. Se mueve la corredera del pistón, hace la succión, luego la compresión,
se observa el poder que genera esto en la compresión y desahoga la combustión general, que es lo que mueve las válvulas para llevar esta potencia extra generada al motor como tal. Pero para entender un poco mejor la mecánica de la turboalimentación, conviene familiarizarse con los principios de funcionamiento del motor de combustión. También hay que tener en cuenta que los motores diésel de vehículos comerciales y turismo son motores de pistones de 4 tiempos regulados por válvulas de admisión y escape. Un ciclo operativo se compone de 4 tiempos durante 2 vueltas completas del cigüeñal, que es la aspiración, que es la carrera de intercambio de carga cuando el pistón desciende, pasa aire, que el motor diésel o el motor de gasolina de inyección directa, se hace una mezcla de combustible y el aire pasa por la válvula de admisión. La compresión, que es cuando comprime el volumen del cilindro, que lo pueden apreciar en la imagen. La expansión, que es en el motor de gasolina, la mezcla de combustible y el aire se enciende mediante la bujía, mientras que el motor diésel, el combustible se inyecta a gran presión y la mezcla se enciende de forma espontánea. En el caso del escape, los gases de escape se expulsan cuando asciende el pistón, como lo pueden apreciar en la imagen. Estos principios básicos de funcionamiento ofrecen varias probabilidades y posibilidades para incrementar la potencia del motor. Estos principios de funcionamiento, o como les mencioné anteriormente, tienen varias posibilidades para incrementar la potencia. Esto está el aumento de la cilindrada, que es un aumento que puede lograrse incrementando el número de cilindros o el volumen de cada cilindro. En general esto se deriva en motores más grandes y más pesados. En cuanto al consumo de combustible y las emisiones, no se prevén grandes ventajas, pero podemos también apreciar el aumento de las revoluciones del motor, que esto se consigue aumentando el número de carreras de explosión por unidad de tiempo. Sin embargo, debido a las limitaciones de la estabilidad mecánica, este tipo de mejora de la potencia está restringido. Más aún, el aumento de velocidad hace que las pérdidas por fricción y bombeo aumenten de forma exponencial al tiempo que disminuye el rendimiento del motor. Por otro lado, la turboalimentación es el aire de combustión que entra directamente en el cilindro durante la carrera de admisión, y en motores turboalimentados el aire de combustión ya está precomprimido antes de suministrarse al motor. El motor aspira el mismo volumen de aire, pero este está más comprimido. La masa del aire que entra a la cámara de combustión es mayor, en consecuencia se quema mucho más combustible, con lo que aumenta la potencia del motor y la velocidad de la cilindrada. En realidad esto lo que da es una sobrealimentación al motor para que éste trabaje con más potencia. En el caso de la sobrealimentación mecánica, hay que tener algo en cuenta, que es que el aire de la combustión se comprime con un compresor accionado directamente por el motor. Sin embargo, el aumento de potencia no se materializa totalmente debido a las pérdidas parásitas propias del accionamiento del compresor. La potencia necesaria para accionar un turbocompresor mecánico es de hasta 15% de la potencia del motor. Por tanto, hay que tener en cuenta que el consumo de combustible es más elevado frente a un motor atmosférico con idéntica potencia. Ahora bien, la turboalimentación por gases de escape. Parte de la energía de los gases de escape que normalmente se perdería se aprovecha para accionar una turbina. Sobre el mismo eje que la turbina se monta un compresor que aspira el aire de combustión, lo comprime y luego lo suministra al motor. No existe ningún acoplamiento mecánico al motor. Ventajas de la turboalimentación por gases de escape. A diferencia de un motor atmosférico de idéntica potencia, el consumo de combustible de un motor turbo es inferior. ¿Por qué trata esto? Ya que la energía de escape que normalmente se perdería contribuye al rendimiento del motor, debido al menor desplazamiento volumétrico del motor turbo. Las pérdidas térmicas y por fricción son inferiores. La relación potencia-peso, es decir, kilovatio potencia por kilogramo, peso del motor, de este motor turboalimentado por gases de escape es mucho mejor que la de un motor atmosférico. La instalación del motor requiere menos espacio que la de un motor atmosférico de idéntica potencia.
Hay que tener en cuenta que, como les mencioné anteriormente, la característica de un par motor turboalimentado es susceptible de mejora debido a la característica Max-Signet, que es un aumento del par elevado a regímenes bajos del motor. ¿A qué me refiero con esto? Que se mantiene una potencia próxima a la plena potencia, muy por debajo del régimen nominal del motor. Por tanto, para la velocidad que es menor y el comportamiento hace que tenga una mejora notable. Existe menos presión atmosférica a grandes alturas y la pérdida de potencia del motor atmosférico es considerable. También existe diferencia de presión entre la corriente de presión, que es prácticamente constante en la entrada de la turbina, y la presión ambiental más baja en la salida. Así que apenas sufre pérdida de potencia alguna. Pero como les dije anteriormente, su tamaño total es más reducido y la superficie exterior emisora de menos ruidos de un motor turbo es menor, por lo que este tipo de motor es menos ruidoso que un motor atmosférico de idéntica potencia. El propio turbocompresor actúa como un silenciador adicional. Entonces esto hay que tenerlo pendiente para poder entender un poco mejor y analizar cómo esto. En el siguiente video, mi compañera Milexis Hernández les hablará sobre el diseño y función de turbocompresor y profundizar, disculpen, profundizar, les va a profundizar un poco más sobre el tema.